Eh, Estas preguntas, digo, ¿qué es lo específico de mi espacio curricular o qué puede aportar mi materia o los contenidos de mi materia para pensar un tema transversal? Pueden parecer, decíamos, conversando ahí con lo que compartíamos con las profes y el profe invitado, que puede parecer algo sencillo, pero implica toda una búsqueda, o pueden ser preguntas simples, pero implica toda una búsqueda. Eh, y es un poco la tarea central de lo que les vamos a proponer en la práctica 2 para pensar una propuesta de enseñanza situada para un espacio curricular y una institución que, bueno, todavía no está definido, pero sí en lo que se puede ir avanzando es en pensar estas cuestiones específicas de lo disciplinar o lo epistemológico, las preguntas epistemológicas, decíamos también. Entonces, bueno, la invitación que hicimos a las profes y al profe fue contar un poco de esa construcción que ellos y ellas vienen haciendo para que sea un aporte, digamos, en este espacio, en lo que el grupo está trabajando. De todos modos, sabemos que no hay digamos, no están contemplados todos los espacios curriculares. Decía Sol que Belén va a hacer algunos aportes pensando en el campo de la enseñanza de la matemática, Flor algunos aportes para pensar el campo de las ciencias naturales y Guillermo para pensar algunos aspectos vinculados a las ciencias sociales o más puntualmente vinculados a la geografía. La idea nuestra es, o la proyección es pensar en invitar a otros profes que puedan sumar esto, de otras disciplinas para pensar esto. De todas maneras, consideramos que aunque no tengamos trabajo en estas áreas disciplinares, el proceso que ellas y el profe vienen haciendo suma sea cual sea el espacio curricular. Así que bueno, esa es un poco la invitación y seguro ahí Belén, Flor y Guillermo nos van a ayudar a seguir pensando esto que nosotras queremos abrir, digamos, con los profes. También está la profe Ana, que es la profe de práctica de los lunes, y bueno, estamos todos con el mismo objetivo, así que cuando quieran, no sé si Sol, ¿quieres decir algo más? O... Sí. No, cortito nomás presentarle a Belén, para invitarla a que tome la posta, que ya se presentó. Bueno, para los que recién se suman, hemos leído en la comisión de los jueves y los viernes un poquito de su planificación en la clase pasada, donde pudimos como advertir algunos de los conceptos, de las ideas en relación a la enseñanza de la matemática. Entonces, para que puedan como enmarcar de que Belén es la misma profe que leímos en la clase pasada. Y contarles que Belén es profe en el IPEM 115, en el programa PIT, y también está en otros PIT, además del Sarmiento. Y bueno, te damos la palabra, Belén. No sé dónde estás, pero bienvenida y... Bueno, gracias. Gracias, Sol, gracias, Sofi. Bueno, con Sol nos conocemos personalmente. La verdad que es un gusto que me hayan invitado. Es muy lindo estar acá. El trayecto pedagógico, la verdad que es un espacio hermoso cuando me tocó cursarlo. Mi profesión original es ser arquitecta y bueno, la docencia pasó a ser la profesión elegida y en esta estoy en el camino de la capacitación y el aprendizaje. Bueno, como dice Sol, soy profe en PIT. A un breve resumen muy cortito para no irme. El PIT es un programa de inclusión para la terminalidad que tiene la particularidad de trabajar con un aula en pluricurso. Esto es un aula que tiene 4 trayectos juntos, que se equivalen un poco a lo que sería un segundo o un sexto año de un colegio tradicional. Compartimos el mismo espacio, habitamos el mismo espacio con los y las estudiantes. Y bueno, ese es el primer gran desafío al momento de pensar matemática desde ahí. Y el segundo gran desafío es que justamente como es un programa de inclusión, se trabaja mucho lo que es la permanencia de los estudiantes. Y aquí viene el kit de la cuestión, porque matemática es una materia muy temida, tiene una larga historia de ser una materia muy temida por todos, ¿no? Difícil, inentendible a veces, aburrida y tantas otras cosas. Bueno, un poco mi
mi enfoque, cuando empecé a dar clases de matemática, fue justamente posicionarme sobre los aspectos críticos que tenía la materia. Pensar cuáles eran las cuestiones que siempre había escuchado a estudiantes que renegaban, que he renegado yo como estudiante, a pesar de que me pasó hace mucho tiempo, y dije, bueno, ya que tengo la oportunidad, me voy a posicionar desde otro lugar. Y empecé a transitar este camino, el decir, bueno, matemática no es una materia en donde lo importante sea memorizar pasos para resolver actividades, sino que aporta la matemática a la vida diaria. Y bueno, por ahí un poco la línea de acción inicial, desde la teoría y desde la práctica, fue focalizarla en producir un conocimiento, construir un conocimiento que estuviera basado en lo que es la comprensión y el análisis, ¿no? Bueno, matemática tiene eso, es una usina de situaciones problemáticas todo el tiempo, que lo que hace es brindarte estrategias y herramientas para que vos las abordes. ¿Desde dónde? De eso, desde comprender y analizar esa situación. Y claramente eso aportaba a lo que es el pensamiento crítico, que está como en la base de la metacognición, ¿no? El pensamiento crítico, no solamente aprender cosas, sino por qué las aprendo y de dónde las saco. Y en eso yo, con los estudiantes, siempre uso una frase de Adrián Baenza, que me imagino que varios lo conocen, que es un divulgador, periodista y matemático, y él dice una cosa así que es, cuando uno puede darse el placer de dudar, de pensar, de frustrarse con un problema, y eso no va en desmedro con la persona, entonces uno empieza a aprender. Entonces, mi propuesta inicial con matemática fue decir, tenemos situaciones problemáticas que no sabemos resolver y está bien que no las sepamos resolver. A partir de ahí empezamos a pensar la materia. Ese fue el primer caminito que tomé cuando empecé a dar clases de matemáticas. El segundo, bueno, yo recién la escuchaba a Sofi en esto de las preguntas simples que uno se puede hacer, y yo estuve un poco jugada cuando empecé a dar clases de matemáticas porque mi desafío fue decir, ¿matemáticas se puede convertir en la materia y el espacio preferido de los y las estudiantes? Yo creo que sí. Bueno, nos la vamos a jugar ahí. Y bueno, la verdad que este interrogante que apareció en un principio no tuvo una respuesta inmediata, sino que fue una respuesta que se fue dando con el tiempo y que estuvo relacionado con el habitar el espacio del aula. Y en ese habitar el espacio del aula, como yo le digo, el buen habitar, estuvieron todos los pactos diarios que generamos con los estudiantes y las estudiantes, y en esa, por ahí, como docente, permitirme ver qué sucedía. Muchas veces cuando uno encara el aula, obviamente tiene miedo de ese espacio, lo digo como docente, de ese espacio desconocido, con gente que es una relación pedagógica que parecería que no es igual, que no es horizontal, y que aparece con una serie de condiciones, y bueno, y en eso hay dos opciones: o habilitar y ver qué sucede, obviamente siempre sabiendo que es un aula y que estamos para compartir ese espacio, o poner frenos y tratar de controlar todo lo que sucede todo el tiempo. Bueno, yo la verdad que me arriesgué y la apertura fue por el lado de ver qué sucedía y habilitar una clase de matemática con eso, con los espacios de trabajo, con los momentos de diversión, con los momentos de pregunta, con los momentos de silencio y de no participación, y ver por qué ocurría esa no participación, con el contacto siempre que se pudiera, individual pero colectivo al mismo tiempo. Y la verdad que eso se transformó en un espacio habitado y elegido por los estudiantes, y que además también se daba el lugar a que me pudieran decir, profe, no entiendo nada de matemática, la odio a la matemática, pero bueno, no importa, estaba ahí, estaba asistiendo a clase, me lo estaba diciendo, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Y eso respondió, digamos, a
a mi pregunta inicial de ¿puede ser matemática el espacio preferido? Y a lo mejor sí, es el espacio preferido y lo podemos convivir y podemos trabajar el contenido desde las necesidades de cada estudiante. Y la otra parte importante, y con esto voy como llegando a lo último, si no me extiendo tanto en el tiempo, para mí era muy importante trabajar con la autonomía, más en este ámbito de PIT. Yo he sido docente de matemática de tercer año, y el aspecto de la autonomía es muy interesante para trabajar desde matemática en esto de que son situaciones problemáticas, son herramientas que se pueden aplicar de diferentes formas y que la única manera de que estas herramientas se utilicen de manera apropiada sea cuando uno las comprende y las analiza y las incorpora. Entonces, particularmente en mi caso, lo que hice fue trabajar en la herramienta didáctica que, bueno, más conocida como el trabajo práctico, después fue teniendo otros nombres y se fue adaptando en el tiempo, pero me dediqué bastante a pensar en una herramienta que a ellos les permitiera saber en qué momento de la materia estaban, a dónde consultar, qué consultar para poder resolver lo que tenían que resolver. Entonces, en mi caso, la opción fue elaborar un material que tiene una parte teórica, que la parte teórica no está copiada de ningún libro, sino que lo que yo hago es trabajar con varios libros y de todos saco algo y reelaboro la teoría de matemática, en algunos casos con lenguaje científico y en otros casos tengo que decir que uso el lenguaje coloquial, que colabora a entender un poco mejor algunos conceptos. Y seguido de eso, bueno, una serie de actividades particularmente orientadas a problematizaciones o a reelaborar un problema a partir de una respuesta y que ellos tuvieran que elaborar la situación problemática, para que se puedan sentar con ese material y en una primera instancia resolverlo, ¿no? O sea, yo les planteo que la situación de PIT es un pluricurso en donde hay varios estudiantes. Yo en algunos casos tengo poquitos, en otros casos tengo aulas de 25, 26, 30 alumnos de distintos niveles, entonces que pudieran empezar a trabajar y no fueran clases de consulta individual. Y viene funcionando muy bien, obviamente con la situación de la virtualidad hubo que hacer algunos reajustes. Y bueno, reajustes en qué sentido. El trabajo práctico, como lo acabo de describir, en la presencialidad y en la permanencia aporta todo el tiempo, porque son trabajos prácticos que los van continuando, no es que se inician y se terminan en una clase, sino que tienen una continuidad a lo largo de 2 o 3 clases. Planteamos objetivos en conjunto, bueno, el eje, números, hasta dónde tiene que llegar, y lo acordamos y ahí vamos. Y lo que he agregado en el último tiempo es el aporte de los juegos, pero como una metodología integradora de los 4 trayectos. Juegos que se van colaborando unos a otros y de paso aportamos a esto que es el trabajo colaborativo. Así que bueno, un poco para aportar desde mi lugar cuál es mi enfoque, es lo que acabo de describir, y bueno, hacer de matemática una materia lo más divertida posible. Bueno, gracias, Belén. No sé si les dijimos o no me acuerdo, pero la idea es que ustedes, a medida que van participando profes y profes, si quieren dejar alguna consulta o bien la apuntan ahí en sus notitas, como les decía solo al principio, y al final cuando la elaboran la pueden compartir en el chat o pueden ir dejando algunas en el chat y las recuperamos en el espacio de diálogo. No va a ser, digamos, una posibilidad de que participen todos de manera extensa, pero bueno, si organizamos así y somos más puntuales, vamos a poder compartir un poco más ese intercambio. Ahora, no sé si Flor está por ahí, me parece que me dijo que ya estaba. Sí, acá estoy. Hola. Hola, Flor, ¿cómo estás? Bueno, te damos la palabra a vos para continuar. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, Sol, Sofi?
Gracias por la invitación. Bueno, yo también me recibí del trayecto, el mismo que están haciendo ustedes. De hecho, el Sofi fue mi profe, tuve algunas clases con ella. Yo soy bioquímica, mi profesión es bioquímica y, bueno, trabajo en educación de adultos, en nivel media común también, en un colegio privado, que también son dos mundos absolutamente distintos. Eh, También he trabajado algo en educación superior. ¿Se escucha bien? Perfecto. Y bueno, en realidad lo que pensé para compartir acá es, a partir de la propuesta que me dieron Sofi y Sol, cuáles son algunas de las reflexiones que yo me fui haciendo y me hago y me sigo haciendo y que me ayudan por ahí a pensar en las propuestas pedagógicas, que es qué parte del saber científico de ciencias naturales enseñamos, porque la verdad es que la ciencia produce conocimiento en un contexto que es totalmente distinto al contexto escolar, y es imposible imitar esos procesos de producción de conocimiento en la escuela, en el aula. Entonces, ¿cómo hacemos para transformar esos conocimientos? Y esta pregunta me viene siempre porque en realidad tradicionalmente, y como ya han visto, esta noción de la idea del docente, portador del saber, que debe brindárselo a los alumnos como contenido vacío. Las ciencias naturales no han sido ajenas a estas formas de enseñar con contenidos así canónicos, santificados, que había que enseñar sí o sí a lo largo del año, y con por ahí el laboratorio, que en realidad más que trabajos experimentales y de experiencia se convierten muchas veces en momentos de confirmar algo que vimos en el aula, conceptos que vimos, vamos y los confirmamos, o la docente o el docente demostrando algo en particular. Bueno, y esto que hablamos como un enfoque tradicional o que pareciera que ya no existe más, pero la verdad es que las investigaciones actuales en la didáctica de las ciencias naturales, que en realidad era lo que quería venir a traer algo de estas cosas, que piensan, por ejemplo, en Melina Furman, Juan Ignacio Pozo, Diego Golombek, Gabriel Guellón, que son autores que a mí me ayudan un montón a pensar mis prácticas. Bueno, dicen que la verdad que esto tradicional está muy presente hoy actualmente en las escuelas. Y sí, yo lo pienso y es un poco lógico, porque la verdad que hemos aprendido todos de ese modo. Y cómo hacemos desarmar esas formas aprendidas, de construirlas para poder imaginar nuevas formas de enseñar. Y después, cuando yo me pongo a leer el diseño curricular de la provincia, la verdad que está muy en paralelo y acorde a las investigaciones actuales en relación a las problemáticas de aprendizaje de las ciencias naturales o de la didáctica de las ciencias naturales. Y el enfoque es, o de dónde se paran, que el mundo, digamos, de las ideas o los conceptos de las ciencias naturales no se puede separar de el modo en que fueron creadas. Entonces, no podemos enseñar solo las ideas, porque quedan conceptos bastante inacabados y difíciles de comprender. Un científico, ¿por qué entiende, por qué entiende la ciencia? ¿Por qué entiende lo que genera, o por qué puede entender otros científicos? Bueno, porque entiende el modo en que fueron creadas, porque entiende qué es una observación, cómo se generan las evidencias, cómo se fundamenta a partir de evidencias de la realidad, de experimentación, cómo argumentar líneas de investigación, cómo cuestionar y argumentar líneas de investigación también de otros. Entonces, lo que sucede y que genera problemas de aprendizaje en ciencias naturales, según estos autores,
es eso, la separación o el corte que se hace con el mundo del concepto en sí y cómo se ha generado estas ideas o estos conceptos. Entonces, ¿cuál sería el enfoque que proponen estos autores y que también propone el diseño curricular de la provincia de Córdoba? Es este. Bueno, enfoquemos, no separemos estas ideas de esta forma en la que han sido creadas estas ideas. Hagamos focos en las formas de generación de ideas. Pero ahora bien, digamos, dijimos que no es lo mismo un contexto de generación de un científico y cómo trabaja un científico, no lo podemos imitar tal cual en la escuela, es imposible, porque es otro contexto, básicamente, y es otro el objetivo también. Entonces, ¿cómo enseñamos o cómo enfocamos? Nos enfocamos en este mundo o esta forma de hacer o generar las ideas. Y acá quería compartirles esto, mi intervención es más bien teórica o de lecturas que he hecho y que a mí me sirven para pensar. Hay un texto, un trabajo de Melina Furman, Diego Golombek, Gabriel Guillón, que es La ciencia en el aula, que es un texto bastante didáctico y lindo para leer, con además un montón de propuestas didácticas, analizadas y fundamentadas, y que ellos dicen que la ciencia al menos tiene 5 aspectos que sí pueden ser llevados a las propuestas pedagógicas. Uno de estos aspectos, que es el aspecto empírico de la ciencia. Y ya ahí cuando vemos aspecto empírico, seguro nos imaginamos en el laboratorio y demás, pero ¿qué hacemos? El tema es, primero, ¿qué hacemos en el laboratorio? Porque si lo vamos a usar para aprender un procedimiento o seguir una receta, como muchas veces hacemos en el laboratorio, porque es difícil pensar propuestas de laboratorio realmente que promuevan otra cosa que no sea el seguir un procedimiento, seguir una receta. Y ellos proponen que la actividad empírica tendría que ser no tanto el de seguir un procedimiento, sino cómo hacemos que se convierta en una verdadera actividad cognitiva o intelectual, en donde aprendamos a preguntar, aprendamos a indagar, aprendamos a construir ideas y fundamentadas, pero no fundamentadas de cualquier forma o del sentido común, sino fundamentadas juntamente con evidencias de la realidad, observaciones de la realidad, que no hace falta que sean tan complejas, ¿sí? Pero sí fundamentadas desde ahí y no desde cualquier lado, que es desde donde trabaja la ciencia. Eso por un lado, el aspecto empírico, y que no necesariamente necesitamos un laboratorio con todos los elementos del laboratorio, sino si lo tenemos, genial y buenísimo, pero si no hay un montón de cosas que se pueden hacer en el aula, cómo preguntamos en el aula, cómo enseñamos a preguntar, qué diálogos tenemos con nuestros alumnos que pueden ayudar a activar esta parte empírica de la ciencia, que es esto, cómo fundamentamos nuestras ideas, no desde cualquier lado, ni en el sentido común, sino a partir de evidencias, a partir de experimentaciones, de datos. Otro aspecto es el aspecto metodológico, el método científico, famosísimo. Pero en relación al método científico, que siempre queda como una primera unidad de las materias que damos, estos son los pasos a seguir, como una receta, fin, se acabó, nunca más lo volvemos a trabajar, quedó ahí como un contenido teórico. Bueno, ¿cómo llevamos estas herramientas atravesamos y que ellos puedan realmente hacerse carne de esas herramientas a lo largo de toda la trayectoria escolar? Que no quede como algo teórico, sino que las usemos. ¿Cómo usamos las observaciones? ¿Qué es una observación? ¿Qué es una experimentación? ¿Cómo recolectamos datos? ¿Cómo nos preguntamos? ¿Qué tipos de preguntas hacemos? No cualquier pregunta es investigable o es experimentable. Eso. El otro aspecto es el aspecto abstracto de la ciencia, que
bueno, no siempre los conocimientos son generados desde observaciones y experiencias de la realidad, sino que también muchas veces los modelos o las teorías son creaciones o inventos de la mente humana, no sé, el modelo atómico, la noción inicial de Gen, la noción de Mendel, por ejemplo. Bueno, fueron invenciones de la realidad para explicar algo que se observaba en la realidad y nos ayudaba a explicar y entender la realidad, pero el modelo era una invención. Bueno, entonces, ¿cómo usamos esos modelos? Usarlos realmente para poder explicar la realidad y que no queden como algo teórico ahí. Esto es un modelo, 2 puntos, la definición, y nunca más los usamos. Bueno, el otro aspecto, ya termino, no, me faltan 2 aspectos, es el contraintuitivo, que muchas veces la ciencia, los conceptos de la ciencia van en contra de la intuición humana. Por ejemplo, un concepto que quizás hoy no nos parezca contraintuitivo porque desde que nacemos nos enseñan que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, por ejemplo. Pero si nosotros nos paramos y vemos, no sé, vemos que es el Sol el que gira, pareciera que gira, o que se mueve al menos, y que la Tierra está quieta. Ya hoy, claramente, bueno, no funciona así, ya lo hemos reaprendido, pero hay muchas producciones de la ciencia que van en contra de la intuición, y nosotros, nuestros alumnos, todos, tenemos ideas previas o explicaciones de las cosas que suceden. Entonces la necesidad de poder traerlas, hacerlas conscientes y trabajar sobre esas explicaciones que ya tenemos, sobre esas explicaciones del sentido común y cómo las transformamos. Y el último aspecto que proponen de la ciencia que se puede llevar al aula es el aspecto social. Y en este sentido como 2 partes. Por un lado, que el conocimiento científico no se generó de un repollo o de la nada, sino que hay un contexto histórico, social, económico, político, que lo ha generado. El que produce ciencia es una persona inserta en una sociedad, una cultura, en un país que invierte en ciertas líneas de investigación y no en otras. Entonces, poder hacer foco en la historia de la ciencia, en qué pasaba en ese momento histórico, social y político, que se pensaron ciertas cosas, pero no otras. Y la otra parte social de la ciencia es que nadie hace ciencia solo. De hecho, la ciencia es ciencia porque debe consensuarse en una comunidad científica. Bueno, y el aula es el lugar para practicar eso, porque ya estamos con otro. Entonces, ¿cómo fundamentamos una idea? ¿Cómo llegamos a consensos? ¿Cómo producimos ideas fundamentales y cómo trabajamos con los y las otras? Bueno, ese es más un aporte más teórico el que quería hacerles, pero que a mí me sirve un montón siempre pensar cómo estos 5 aspectos, el empírico, el metodológico, el contraintuitivo, el social y el abstracto, cómo pensar todo el tiempo en estos aspectos para pensar mis propuestas pedagógicas. Espero que les sirva y no sé cuáles serían sus, ¿no? Como preguntas también, ahí las profes me decían cuáles son las preguntas para hacer a ustedes, digamos, en qué piensan o cuáles son las inquietudes que tienen ustedes, que seguramente un montón ya son profes y están trabajando, pero cuáles son las inquietudes de ustedes a la hora de pensar una propuesta pedagógica, o si están pensando por primera vez, cuáles están siendo. Bueno, ese sería mi aporte. Bueno, gracias, Flor. Ahí lo que decía Flor está bueno para que lo vayamos apuntando también, junto con lo que decía recién. Si hay preguntas puntuales a partir de las intervenciones de Belén y Flor, las van agendando ahí, las van apuntando, pero también está bueno lo que dice Flor de hacer el ejercicio de pensar, bueno, ¿qué desafíos se
se me plantean o se me plantearon o imagino como desafío en relación con este aspecto más epistemológico o vinculado al saber escolar o al saber específico de mi materia. Sí, Sol. Sofi y a todos, les cuento que hay algunos compañeros que no están pudiendo ingresar y entre ellos el Guille, que es el otro profe que hemos invitado para hoy, y me parece que es porque nosotros estamos grabando la llamada. Entonces voy a dejar de grabar para que se guarde esta primera parte del encuentro y les pido que mientras vamos pensando esto que nos propone Flor y que Sofi reconstruía, nos tomemos 2 minutitos para que estas personas puedan entrar, así las sumamos. Ahí yo voy leyendo las preguntas ahí que fueron haciendo. Sí, puedo hacer eso ahora mientras. Pero, Sí, ¿qué pregunta? ¿Qué